Ay, podrían leer nuevamente esta cita a una vez, a una sola voz. Quiero escucharle. A ver. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cantamos, alabamos, bendecimos el nombre del Señor porque Él es espíritu y en espíritu lo hacemos. Dios se manifiesta en la predicación, en la alabanza, en la adoración, en nuestra vida cotidiana. Toda actividad que nosotros hacemos debe de ser hecha para la gloria de Dios. El tema se llama ¿cómo experimentar la gloria de Dios en mi vida? Vemos nosotros que en 1 Corintios 10, versículo 31, pues si coméis y bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Bien, vamos a ver varios versículos para poder comprender de cómo es la gloria de Dios, de qué forma lo vamos a comprender, a meditar, porque la gloria de Dios es una frase popular en el pueblo evangélico. Para la gloria de Dios, ¿se han escuchado? Todo para la gloria de Dios. Yo me temo que en la mente de muchas personas, más que un principio biológico que domina y gobierna todas las áreas de nuestra vida, de nuestros dichos, esa frase ha venido a ser un eslogan sin sentido, por la sencilla razón de que no tenemos una idea clara, no tenemos una idea bíblica de lo que es la gloria de Dios en sí misma. En otras palabras, hermanos, antes de preguntarnos qué significa vivir para la gloria de Dios, o qué significa, cómo puedo glorificar a Dios en todas las cosas, deberíamos nosotros de tratar de entender qué significa el hecho de que Dios es glorioso. ¿Qué significa el hecho de que todo lo que Dios hace, lo hace para qué? Para su gloria. Romanos 11, versículo 36, dice el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, que nuestro Dios es el Dios de gloria. El Dios de gloria. Salmo 7, 24, 8, puede verlo. Él es el Rey de la gloria. En Hechos 7, versículo 2 dice que Él es el Dios de gloria. En Efesios 1, versículo 17, Pablo le llama a Dios el Padre de gloria. Los serafines que están, dice, alrededor del trono, alabando y glorificando. En Isaías 6, 3, dice que toda la tierra está llena de su gloria. ¡Qué maravilloso! Pero ¿qué significa realmente? ¿Qué significa? Y más aún, hermanos, ¿qué importancia tiene este tema para nosotros? Es de alta relevancia. Esta pregunta es bien importante. ¿Por qué? Porque muchos visitan la iglesia esperando que el predicador sea relevante. O sea, esperan muchas personas en muchas iglesias, esperan que sea relevante. ¿Por qué? Porque están esperando que lleven algún tema que supla las necesidades que yo entiendo que es mi necesidad. ¿Cómo luchar eficazmente contra la ira? ¿Cómo luchar contra el enojo? ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo levantarse de las derrotas? ¿Cómo vencer la ansiedad? ¿Cómo vencer la depresión? ¿Cómo vencer los enemigos? ¿Cuáles son los principios que me van a ayudar en mi relación matrimonial o en la crianza de mis hijos o en mi vida laboral? Para muchas personas son los temas relevantes que van buscando la necesidad de las personas, ¿verdad? Claro, no es que sea algo, no es que sea malo abordar estos temas desde el púlpito. El tema es que muchos no alcanzan a entender, que necesitan entender acerca de la gloria de Dios más de lo que necesitan escuchar acerca de cualquier tema.
lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es oír, conocer, discernir acerca de la gloria de Dios. Lo que nosotros como iglesia necesitamos más que todo es escuchar de la gloria de Dios. Mis hermanos, yo creo que la debilidad de la iglesia en sentido general de nuestra generación se debe en gran medida a la débil imagen que tienen de Dios. La imagen de un Dios de servicios, la imagen de una especie de dependencias o de mesero o de bombero o que apaga el fuego y que te saca del agua, atento a la necesidad de uno, que muchas veces es digno de lástima o de adoración, ¿verdad? Bien, por otra parte, estoy convencida totalmente, hermanos, que una de las razones porque hay tantos fracasos, tantas crisis de ansiedad, sufriendo crisis de temores, de depresiones, ¿a qué se debe? Se debe al hecho de que estamos excesivamente centrados en nosotros mismos y no en Dios. Hermanos, voy a repetir este pedacito. Estoy convencida de que una de las razones por la que muchas personas, muchos cristianos están atravesando crisis de ansiedad, depresión, temores, porque están excesivamente centrados en sí mismos. Y lo triste es que muchas iglesias, probablemente sin quererlo, están contribuyendo en seguir agravando más este problema en las personas, las mismas iglesias. Desde los himnos que se cantan hasta los temas que se predican, todo gira en torno al hombre y a su experiencia, en vez de girar en torno a Dios y en torno a la gloria de Dios. Estamos demasiado absortos en nuestro estado de ánimo, en mi vida, en lo que yo quiero, en mis beneficios, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que quiero que sea como yo quiero. La palabra sencilla en este caso es el cómo me hace sentir. Ha venido a ser más importante de quién es ese Dios al que yo alabo, al que yo adoro, en el que yo confío. ¿Ven? ¿Y sabe qué es lo que produce a la larga? Egocentrismo, subjetividad y más personas con problemas emocionales. Miren, nuestro ego es un eje demasiado débil. ¿Para qué? Para hacer que toda nuestra vida gire en torno a Él. Nuestro ego es un eje demasiado débil. ¿Por qué? Vea, nosotros como personas, como humanos, es importante que nosotros tengamos bien claro, bien definido quién es ese Dios en el cual hemos creído. ¿Quién es ese Dios en el cual yo confío y quiero experimentar la gloria de Dios en mi vida? ¿Quién es ese Dios al cual yo voy a adorar cada día, cada domingo, cada fin de semana o todos los días? ¿Quién es ese Dios al cual yo sirvo? ¿Quién es ese Dios por el cual vivo, subsisto? ¿A qué se refiere la palabra? ¿A qué se refiere cuando está hablando de la gloria de Dios? Mire, eso es lo primero que quiero que veamos, que comprendamos la esencia, hermano, la esencia de la gloria de Dios, cómo se manifiesta la gloria de Dios antes de pasar a considerar lo que implica vivir para su gloria. Bien, al final del mensaje, entonces vamos a reaccionar y vamos a saber cuando con esa palabrita que dice uno todo, para la gloria de Dios, vamos a tener un sentido claro para lo que nosotros hemos acostumbrado a decir. ¿Qué es la gloria de Dios? Ahora, quiero comenzar diciendo que es un concepto difícil de definir de una manera satisfactoria. Es como la palabra, por ejemplo, la palabra belleza. La reconocemos cuando la vemos, pero qué difícil es tratar de entenderla. Es, por ejemplo, piense en un momento usted en un atardecer hermoso, en un atardecer exuberante, como el cielo se tiñe de colores anaranjado, con listones azules, con arcoíris, mientras el sol se va poniendo como una bola reflectora y usted ve aquel espectáculo y usted ve la belleza de la naturaleza. Bueno, cualquiera queda, oh, qué hermoso, qué maravilla lo que hace.
qué bello. Pero si usted le dice a una persona que está al lado suyo, oh, estás viendo qué atardecer tan hermoso, qué bello lo que estoy viendo. Pero si la persona está compartiendo un poco de la sensibilidad de lo que está viendo en la naturaleza, el poder, lo que Dios hace, entonces podría decir la persona, ay, pero ¿de qué estás hablando? Está viendo, pero Leslie, ¿de qué estás hablando? ¿O qué me hablas? Bueno, pero supongamos que la persona que está al lado de una persona que está observando algo bello, algo expresivo, algo exuberante, entonces suponiendo, es una forma para poder comprender cómo puedo experimentar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Porque es importante que podamos nosotros, porque yo puedo decir literalmente, oh, yo creo en Jesús, yo creo en Dios y estoy sobre la roca. A veces tenemos las palabras de memoria, las tenemos memorizadas, pero lo importante es poder definir concretamente por qué nosotros pensamos en la hermosura, en el poder, la manifestación de Dios. Porque la manifestación de Dios, hermanos, es decir, que nuestro Dios es un Dios lleno de gloria. Dios está lleno de gloria. Nosotros lo podemos describir conforme la información que la palabra nos da. Lo podemos describir y saber que Él es glorioso. Pero esta información no es suficiente para el que carece de sensibilidad espiritual, nobleza. Es algo que viene de lo más profundo del corazón. Sensibilizarse al Espíritu, porque el Espíritu y en verdad me van a adorar, me van a servir, me van a ver. Vamos a entender lo que significa, porque por medio de la exposición de las Sagradas Escrituras, sabiendo de antemano que solo el Espíritu Santo, Él nos sensibiliza nuestro corazón para poder responder a esa gloria, para poder reaccionar a esa gloria. ¿Para qué? Para hacerlo de una forma apropiada. Las palabras que se usan en las Sagradas Escrituras, que hablan de la gloria de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla de honor, valor, riqueza, súper exuberante, la presencia, omnisciencia, esplendor. Todas las características se usan en la palabra para representarnos y darnos una idea de lo que significa la gloria de Dios. Bien, la gloria de Dios, hermanos, es una armonía, es la armonía perfecta de todos los atributos en un ser infinito, en un ser hermoso, en un ser que está y habita por el Espíritu. O sea, no hay palabras. La palabra del Señor dice que no hay palabras como podamos describirlo. No podemos describir la gloria de Dios. No la podemos describir. Pero nos describe, Dios nos expresa que es extraordinario, que es hermoso, es digno de honor, de admiración, de alabanza. Es el ser sublime y que no podemos compararlo con nada ni con nadie. La gloria de Dios. Nosotros nos quedamos cortos, no podríamos definir realmente cómo describir cómo es la gloria de Dios. En Génesis 17:1, vea lo que dice, que no hay nada que sea imposible para Él. Él es omnisciente. Quiere decir que Él posee un conocimiento perfecto de todo lo que es y de todo lo que pudo haber sido. Entonces, en Hebreos 4, versículo 13, dice, es eterno. En el Salmo 90, 1 y 2, no tuvo principio, no tuvo fin. Es inmutable, no cambia. Él nunca cambiará. Malaquías 3, versículo 6, Hebreos 13, versículo 8. Es perfecto en santidad. Isaías 6, versículo 13, perfecto en justicia. Deuteronomios 32, versículo 4, es amor. Primera de Juan 4,
en versículo 8 dice omnipresente, es decir, que su presencia está en todo lugar al mismo tiempo. No es que Dios está inmenso, que hay un pedazo de Dios por un lado y otro pedazo de Dios por todos lados. No, Él está en todo lugar al mismo tiempo. Él es omnipresente. Por eso el salmista David decía en el Salmo 139: ¿dónde huiré de tu espíritu? Y de tu espíritu, ¿dónde voy a huir de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder de tu cara? ¿De dónde? ¿Dónde me voy a ir? Donde quiera que yo esté, allí está Dios. En todo lugar, en todo rincón. Bien, esa es la gloria de Dios. ¿Cómo experimentar la gloria de Dios? Aleluya. Entonces, la gloria de Dios es importante en mi vida. Conocer la gloria de Dios, que no solamente está en este lugar o por allá, omnipresente. ¿Verdad? Él es un Dios sabio. Él es paciente. Él es bueno. Él está lleno de verdad, de fidelidad. Él está lleno de gracia. Él está lleno de misericordia, como los recuerda el salmista una y otra vez en el Salmo 133. Demos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. ¿Ve? Mis hermanos, he aquí una de las características que componen la grandeza, la belleza, la exuberante gloria de Dios, de las perfecciones de Dios. Son unas cuantas. Se trata de una gloria perfecta que tiene en sí mismo, independientemente de lo que las personas puedan apreciar, independientemente de que otros se deleiten en ella. Ve, si nadie glorificara a Dios, Dios seguiría siendo el mismo Dios. La gloria de Dios no depende de que otros la vean. La gloria de Dios no depende de que otros la admiren. Él siempre ha sido un Dios magnificente y glorioso, aun cuando nada había sido creado. Aún, sin embargo, hermanos, en su amor, en su bondad, en su misericordia, ¿qué decidió Dios? Él decidió compartir su gloria con otras criaturas. Vean, esta expresión, por ejemplo, ¿cómo lo podría comprender la presencia y la gloria que no la conoce una persona que no conoce a Dios? No puede entenderlo, ¿verdad? Pero que Dios ha permitido que otras personas puedan experimentar el gozo y el deleite que Él tiene en la contemplación de sí mismo, de la gloria de Él. Dios quiere que tú y yo podamos experimentar el deleite, hermanos. Ese deleite que eternamente Él ha experimentado en la contemplación de sí mismo. ¿Ve? Dios se deleita contemplando al Hijo. Dios se deleita contemplando al Padre. Padre, el Hijo se contemplan y se glorifica contemplando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios no necesita a nadie para su propio deleite, porque se tiene a sí mismo y Él quiere compartir esa gloria. La gloria, que esa gloria la podamos experimentar en nosotros. Que podamos experimentar la manifestación de la gloria de Dios. Eso es lo más correcto. Las manifestaciones de la gloria de Dios. Parte de la gloria de Dios, de esa gloria intrínseca, estamos refiriéndonos que tiene en Él mismo. Parte de esa gloria intrínseca que solo era visible para Dios, Él la hizo visible. ¿Cómo? En primer lugar, a través de la creación, ¿verdad? A través de la creación, todo lo creado lleva impreso el sello del poder y la sabiduría de Dios. Y así se muestra su gloria. Dice en el Salmo 19:1, dice que los cielos cuentan tu gloria, proclaman tu gloria. Si vemos la creación, vemos y concluimos que el que la hizo tiene que ser un ser inteligente, tiene que ser lleno de sabiduría, tiene que ser un ser todopoderoso. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Uno de los argumentos que el apóstol Pablo
decía en Romanos 1, contra aquellos con los que se resisten a postrarse ante Dios y darle las gracias, es que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, es decir, su eterno poder y divinidad, serán vistos con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y esta es la creación. La gloria de Dios, la gloria invisible, se ha hecho visible a través de lo creado. Ahora, la gloria de Dios se hace visible en los seres humanos que Él creó a su imagen y semejanza. Mis hermanos, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para que podamos hacer visible la gloria de Dios. Ambas ideas, imagen y gloria, están conectadas en la palabra, en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, vea, ahí en el versículo 7, Pablo dice que el hombre es imagen y gloria de Dios. Imagen y gloria de Dios. De la misma manera, en 2 Corintios 4:4 dice, Pablo habla de la gloria de Cristo, quien es, oiga bien, la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Imagen y gloria. Fuimos creados a imagen de Dios para reflejar, aunque de una forma física, la gloria de Dios. Es por eso que en el Salmo 8 David exclama sobre todo lo creado: Señor, Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero ¿qué hace David inmediatamente después? Hablar de los privilegios que Dios ha dado al hombre. Te he hecho un poco menor que los ángeles, pero al mismo tiempo coronado de gloria y de majestad, dice el Señor. El hombre fue coronado de gloria, de manera que el hombre fue coronado y fue a imagen de Dios. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Ahora, ¿cómo se supone que el hombre va a poder glorificar a Dios? Bueno, ¿cómo? Mostrando a través de su personalidad algunos aspectos del carácter de Dios. Hay ciertas cosas en las que nos parecemos a Dios. Tenemos intelecto, voluntad, emociones. Podemos ser moralmente responsables. ¿Ve? Pero por otro lado, nosotros debíamos exaltar a Dios a través de nuestros labios. Debíamos alabar a Dios. En tercer lugar, nosotros debíamos de ejercer dominio en su nombre sobre todo lo creado. ¿Para qué? Para que Dios sea reconocido, para que la excelencia de Dios sean vistas a través de nuestras obras. ¿Ve? ¿Ve? Eso es lo que estábamos supuestos que debemos de hacer conforme el diseño original de Dios. Cómo experimentar la gloria de Dios a través de nuestras obras, a través de mis palabras. ¿Ve? Pero todos sabemos que lamentablemente el hombre se convirtió en un ladrón de gloria. ¿Ve? Tú y yo somos ladrones de gloria. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Ladrones. En vez de procurar la exaltación de Dios y la gloria, el hombre que decidió exaltarse él mismo. Decidió independizarse de Dios. ¿Para qué? Para hacerse un nombre, para hacerse una reputación y caminar en los aires por sí mismo. Yo puedo, yo hago, y por mí, y mi fuerza. ¿Cuánto se llena de basura la cabeza el hombre cuando dice: oh, eso fue lo que yo hice? Oh, yo lo hice con el fruto de mi trabajo. Oh, con el esfuerzo de mi cabeza, de mi inteligencia. Es mi gloria, el hombre. Oh, esa es la desgracia de la raza humana. El hombre ha dejado de admirar y deleitarse en aquel que es realmente admirable y deleitoso. ¿Para qué? Para hacer de sí mismo una criatura débil, imperfecta, pecadora. Y es el objeto de su adoración. Seréis como Dios, ¿recuerdan? Satanás en el huerto del Edén. Oh, seréis como Dios, y se la creyó. Ahora, ha dejado al hombre perdido en su narcisismo y en su idolatría, en su egolatría. Debido a eso, Dios decidió salvarlo. Y esa es una historia que encontramos en las Escrituras. La encontramos como todo esto se conecta con la gloria de Dios. La historia de la palabra del Señor es la historia de un Dios
que decidió pagar un precio sumamente alto para redimir al hombre de su pecado y transformarlo de tal forma que podamos funcionar de nuevo conforme al propósito original para el cual nosotros fuimos creados. Fue en el desarrollo de ese plan que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, a través del cual formó un pueblo, Israel, que eventualmente sería esclavizado durante 400 años allá en Egipto. Pero Dios libera al pueblo de una manera sorprendente. Dios manifestó su gloria en la liberación del pueblo. Los liberó, ¿recuerdan? ¿Verdad? Dios manifestó su gloria en la liberación del pueblo de Israel a través de las plagas. Y a partir de ese momento, Dios comenzó a manifestar su gloria en una forma física, en una forma visible, a través de una forma en cierto modo aterrador, columna de nube de fuego. Imagínense, en Éxodo 13, versículo 21, vean lo que dice: que cuando el pueblo de Israel iba cruzando el Mar Rojo y el ejército del faraón venía detrás de ellos persiguiéndolos, dice que el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube. El Señor iba delante del pueblo, allí delante. No fue que envió una nube, que no tiene nada que ver con eso. No, el Señor mismo iba delante de ellos. Él se manifestó de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y en la noche en una columna de fuego para alumbrarlos, al fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo ni la columna allí día y noche. En Éxodo 16, versículo 10 dice que explícitamente que esta columna de nube era una manifestación visible de la gloria de Dios. En una columna de nube protegía a su pueblo, lo protegía día y noche, lo cuidaba, pero que al mismo tiempo resultaba sumamente intimidante. ¿Por qué? Recuerden, era para protección del pueblo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo resultaba pero muy intimidante, a tal grado que cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, en esa nube que descendió para darle la ley al pueblo a través de Moisés, dice en Éxodo 20, 21, que el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba la gloria de Dios. ¿Ven? ¿Se da cuenta? El pueblo se mantuvo distante. Solo Moisés estaba cerca de la nube. Los israelitas estaban constantes de la protección que significaba para ellos esa nube. Ellos estaban conscientes que tenían la presencia en esa columna de nube, pero al mismo tiempo estaban ellos conscientes del problema que representaba sus pecados ante la presencia de Dios, del gloriosamente santo, santo, santo. Piense por un momento en el sol. Vean, el sol es nuestra fuente de luz y de vida. O sea que sin el sol la vida no sería viable en el planeta Tierra, ¿verdad? Sin embargo, nadie puede acercarse al sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería deshecho. Una fuente de vida y una fuente de luz, siempre que se mantenga a la distancia correcta, eso va a ser. Bueno, de la misma manera debemos de pensar en la gloria de Dios. Es imposible para criaturas pecadoras como nosotros tener contacto con esa gloria directamente sin que seamos nosotros destruidos. ¿Debido a qué? Debido a la santidad y la justicia de Dios. ¿Ve? Nosotros queremos estar cerca de Dios, no podemos estar cerca de Él, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, mis hermanos, esa es la solución de este dilema. Es en la solución de este dilema, es donde se hace visible el rayo más potente de la gloria. Veamos Éxodo 33, veamos.
El pueblo de Israel ha pecado gravemente contra Dios al hacerse un becerro de oro para adorarle mientras Moisés estaba en el monte de Sinaí recibiendo la ley. En este contexto, Dios le dice a Moisés que no podrá contener su presencia en medio del pueblo porque ellos eran un pueblo duro de servir. Moisés intercede en oración y Dios promete seguir guiándolos hasta Canaán, ¿verdad? Y es entonces cuando Moisés le pide a Dios algo que en ese contexto parece insólito. Versículo 18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Oígate, te ruego que me muestres tu gloria. Mis hermanos, es una petición sorprendente. Ok, hay que tomar en cuenta las experiencias que Moisés había tenido previamente en la presencia de Dios. Yo no voy a buscar el texto pero usted vea Éxodo 24 versículos 15 al 18. Moisés tuvo experiencias extraordinarias en la presencia de Dios, pero él quiere más. Él quiere más. Él quiere una revelación más completa de la gloria de Dios. Y uno podría quedarse en suspenso esperando el castigo de Dios. ¿Por qué? Por la osadía de Moisés, ¿verdad? Pero en vez de reprenderlo, escuchen la respuesta en el versículo 19. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor. Dice: y tendré misericordia del que yo tendré misericordia, tendré compasión del que yo tendré compasión. Y añadió: no vas a ver mi rostro, no verás mi gloria tal como es, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor le dijo: he aquí, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, te voy a cubrir con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Este lenguaje es antropomórfico, es para que podamos entender que Dios no tiene cuerpo, pero dice: tú vas a ver mi gloria de una manera parcial, pero no se verá mi rostro. Dios pone a Moisés en una peña. Y en el versículo 34, versículo 6 dice que entonces pasó el Señor por delante de él. Y recuerde, Moisés le pidió a Dios: muéstrame tu gloria. La columna de nube y de fuego es una manifestación gloriosa de la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios solo se entiende a través de palabras. A menos que Dios con palabras nos diga cómo es Él. No, si no, nosotros no podemos tener una idea clara de su gloria. O sea que aquí, cheque la respuesta aquí a la petición de Moisés en el versículo 6. Entonces dice que pasó el Señor y le proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Y qué dice? No tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y oró. ¿Ve? Mis hermanos, yo espero que hayan captado el problema que se plantea en este texto. La tensión de la que hablábamos hace un momento. Dios, muéstrame tu gloria. Yo voy a decirte cómo yo soy. Dice, pero al decirte en palabras cómo yo soy, tú, Moisés, dice, verás mi gloria. Verás mi gloria. Y al hacerlo, Dios se presenta a sí mismo como aquel que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que al mismo tiempo no tendrá por inocente al culpable. ¿Se da cuenta? La gloria de Dios hace eso. ¿Cómo se pueden conjugar? ¿Cómo se puede conjugar ambas cosas en la misma declaración? Dios pudo haberle dicho a Moisés:
muchas otras cosas para mostrarle su gloria, ¿verdad? Pero Él decide mostrarle su gloria a Moisés, haciéndole ver esa atención entre su justicia y de la justicia inflexible y su amor eterno e inmensurable que lo lleva a perdonar al culpable. Su justicia es inflexible. Él no puede dejar el pecado sin castigo, pero Él es el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Cómo resuelve Dios ese dilema, mis hermanos? Esa es la solución. Es donde se manifiesta el rayo más potente de la gloria de Dios a través de un Salvador que recibe sobre sí el castigo del culpable. ¿Para qué? Para que Dios pueda perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado sin pasar por alto su justicia. Ven, Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario es el rayo más potente de la gloria de Dios. Mis hermanos, esa columna de nube y de fuego iba a hacerse visible en la historia de Israel. Recuerda cuando el tabernáculo, como en el templo, pero Dios quería hacerle ver a su pueblo que ellos debían esperar en el futuro una manifestación de su gloria infinitamente más impresionante. Escucha esta profecía me encanta. Capítulo Isaías 4. Bien, eso no. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso, dice, y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. El versículo 4: cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén. Purificación. ¿En qué? Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, ¿ve? O sea, humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda gloria habrá será un convertizo donde habrá para el calor del día y refugio y protección para las tormentas y la lluvia. El renuevo vendrá, ahí lo dice Isaías, y será esa columna de nube y de fuego encarnada. Eso es lo que dice Isaías. La gloria de Dios se iba a encarnar en un hombre. La gloria de Dios se iba a encarnar, como dice más adelante el capítulo 11 versículo 1, en un descendiente de David, quien habría de ser la manifestación definitiva de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no es más otro que Dios hecho hombre. Jesús es un hombre. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso dice Juan, ¿verdad? Juan 1:1. Y el verbo se hizo carne, era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra griega es la palabra que no se puede traducir directamente al español, pero es un verbo tabernacular. Él tabernaculó en nosotros. Él puso su tabernáculo en su cuerpo. Jesucristo es el tabernáculo. Jesucristo es el templo, pero más grande que todo, que el templo, y el más grande que el tabernáculo. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es esa columna de nube y de fuego encarnada. Él es la gloria de Dios encarnado. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 2 versículo 8 se refiere a Jesús como el Señor de gloria. Si ellos hubieran sabido, dice Pablo, quién era al que estaban crucificando, no habrían crucificado al Señor de gloria. Santiago se refiere a él, Santiago 2:1, como nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y el autor de la carta a los hebreos se refiere como Jesús, el resplandor de la gloria de Dios, y que la expresión máxima y exacta de su naturaleza. ¡Qué hermoso!
En Él se conjugan perfectamente esa belleza, la excelencia, el poder de las múltiples perfecciones de Dios que mencionábamos al principio, porque Él es Dios, Jesús es Dios. Ahora, lo sorprendente es, hermanos, es que ¿a quién se señala como Señor de gloria? Al que señaló como Rey de gloria, vino a morir humillado. Ese es el rayo más potente de la gloria de Dios. Cristo como hombre, muriendo en la cruz. Porque es allí como brilla y brilla. Allí Jesús, allí es el que nos levanta y nos trae resuelve el dilema de la injusticia irreflexible de Dios y su amor perdonador en la cruz del Calvario. Nosotros vemos un despliegue impresionante de la justicia, de la santidad de Dios, pero al mismo tiempo de su sabiduría. Ahora, ¿a quién se le hubiera ocurrido un plan de salvación como ese? Solamente dijo, me voy a hacer hombre. Por eso Dios tiene que castigar al pecador. Y ese castigo tiene que ser infringido por alguien que sea sumamente santo, santo, santo. Y el único que es perfectamente santo, santo, santo es Dios mismo. Por eso Dios se hizo hombre. ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿A quién? Miren, vemos la sabiduría de Dios en la cruz. Vimos la santidad, la justicia en la cruz. Vimos el amor, la bondad, la misericordia, la compasión de Dios en la cruz, es en la cruz donde allí la justicia y la bondad de Dios se besaron, se encontraron en la cruz del Calvario. Y es contemplando esa gloria, ese Cristo que murió, resucitó, es que tú y yo somos transformados de gloria en gloria, como dice Pablo, 2 Corintios 3:18. Solamente, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Dios se ha glorificado a sí mismo en la cruz del Calvario, sanando a pecadores ególatras, sanando a pecadores narcisistas, únicamente por gracia, únicamente por fe, únicamente por Cristo. ¿Para qué? Para que podamos vivir para su gloria. Y esa es la manifestación de Dios, la manifestación de gloria, la esencia de la gloria de Dios en nuestras vidas, las manifestaciones de la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa vivir y hacer todas las cosas para la gloria de Dios? Como siempre decimos, todo sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Vivimos para Él, por Él y para Él. Entonces para Él es toda la gloria. Ahora, ve, 3 cosas en el Nuevo Testamento con respecto a este tema. La primera, nosotros glorificamos a Dios al creer en Él. Glorificamos a Dios al creer en Dios. Mis hermanos, nuestra fe en las promesas de Dios glorifica a Dios, porque esa fe proclama que Él es un Dios veraz, porque esa fe proclama que es un Dios confiable, porque esa fe, la fe que tenemos, proclama que nuestro Dios es fiel. Romanos 4, véalo por favor. Vea Romanos 4, por favor. En este capítulo se nos dice que Abraham fue justificado por medio de la fe. Romanos 4. Pero escuche bien, en el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en su fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba anciano. ¿Por qué? Porque tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, ellos, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó, no tuvo incredulidad, no fue incrédulo, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él se fortaleció, dice, ¿en qué? En fe, y a la edad de él. Y estando él plenamente convencido de que lo que Dios le prometió a él y a Sara, poderoso era para cumplirlo en ellos, aún en la vejez. Oh, mis hermanos,
Cuando nosotros estamos en medio de las pruebas, cuando estamos en medio de las tribulaciones, cuando usted y yo estamos en medio de las situaciones, en tentaciones, en enfermedades, podría decir: estoy casi destruido, pero yo confío en ti, Señor. Yo sé que para siempre es tu misericordia. Yo siempre que serás fiel a tus promesas, y Él ha prometido que todas las cosas ayudan a bien para todos aquellos que le aman, aquellos que conforme su propósito han sido llamados. Mis hermanos, nuestra fe en Dios glorifica a Dios. Amén. En segundo lugar, los cristianos glorificamos al Señor adorándole. Al adorarle, bueno, adorar a Dios no es cantar. Es un acto de vivir, es mi estilo de vida. Específicamente lo que yo hago con mi vida, eso es adorar a Dios. Enfocar mi mente, mi corazón, mi vida, la grandeza de Dios en mi vida, recibiendo su palabra y respondiendo adecuadamente a ella en oración, en alabanza, adoración. No cantando. No se trata de cantar, es mi estilo de vida. Eso adora a Dios. Cuando tú y yo seguimos los parámetros y adoramos, como dice Él: si me amáis, entonces escuchar y hacer sus mandamientos, escucharle su palabra, escucharle lo que Él me diga que yo haga. De esa forma yo lo voy a adorar. Es hermoso, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces nosotros estamos conscientes que en el momento que un día el Señor vendrá por su iglesia, exaltar el nombre del Señor es adorarle y servirle y seguir caminando, siempre confiando en Jesús, en Dios, glorificar al Señor, glorificar a Dios. Porque en capítulo 5 de Apocalipsis dice: miré y oí muchos ángeles y muchos ancianos, y muchos de ellos eran millares y millares y millares y millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, el honor, todo, y la alabanza. Y a todo lo creado, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, debajo del mar, debajo de la tierra, todas las cosas que hay, a todos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Tenemos un gran Dios. Eso es lo que nosotros venimos cada día a hacer: conocer la gloria de Dios, exaltar el nombre, exaltar la gloria de Dios en mi vida. Es saber que en medio de la tempestad Él conoce nuestras vidas, porque lo que tenemos que temer es la gloria, su presencia, glorificarle, porque en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, porque yo he vencido. Entonces, si el Señor me dice eso, yo tengo que creerlo, porque con eso glorificamos al Señor, porque de Él son toda nuestra vida. Él toma el control. Bueno, Él dice: no te preocupes, porque ¿por qué nos vamos a preocupar por algo que vaya a afectar este tabernáculo carnal, la carne, no, el alma? Tenemos que llevarla, hacerlo todo en el nombre y para la gloria de Dios, porque nuestra alma tiene que estar fortalecida. ¿Cómo vamos a fortalecer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo comer, beber para la gloria de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si tú estudias el texto con el contexto, Pablo aquí nos habla de la libertad que tenemos cada uno de nosotros. Nos habla de personas que no tienen problema y están su gloria totalmente en sus manos y alabando 24 horas al día, a toda hora, en todo momento. En todo momento, darle la gloria a Él. No importa, porque este es un camino donde cada día nos preparamos para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria del Señor. En cada momento y en cada situación, en cada decisión, nosotros sabemos que la gloria de Dios es el que estamos nosotros haciéndole a Él, dándole a Él toda la gloria, fortaleciéndonos. Cada día nos fortalece. Vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias al Señor